Análisis de Apocalipsis 8, 4 a 12. Las cuatro primeras trompetas. 1. Resumen del pasaje, Apocalipsis 8, 4 a 12. En este pasaje, el apóstol Juan describe la continuación de las visiones celestiales tras la apertura del séptimo sello. Primero aparece un ángel con un incensario de oro ofreciendo mucho incienso junto con las oraciones de los santos sobre el altar celestial. El humo fragante de ese incienso, mezclado con las oraciones, asciende ante Dios. Versículo 4. Acto seguido, el ángel llena el incensario con fuego del altar y lo arroja sobre la tierra, provocando truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Versículo 5. Esto prepara el escenario para que los 7 ángeles empiecen a tocar las 7 trompetas de juicio. A continuación, 4 ángeles tocan sucesivamente las primeras 4 trompetas, versículos 6 a 12, desatando calamidades sobre el mundo. Primera trompeta, versículo 7, caen sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, quemando la tercera parte de la tierra, de los árboles y toda la hierba verde. Segunda trompeta, versículos 8 a 9, algo parecido a una gran montaña ardiendo es precipitado al mar, convirtiendo en sangre la tercera parte del mar. Como consecuencia, muere la tercera parte de las criaturas marinas y son destruidas la tercera parte de las embarcaciones. Tercera trompeta, versículos 10 a 11, cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, llamada ajenjo, sobre la tercera parte de los ríos y fuentes de agua dulce. Las aguas se vuelven amargas como el ajenjo, y mucha gente muere por beber esa agua envenenada. Cuarta trompeta, versículo 12, son heridos la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, de modo que se oscurecen, y el día pierde un tercio de su luz y la noche igualmente queda oscura en un tercio. Estas 4 trompetas representan juicios parciales, afectando a la tercera parte, que Dios envía sobre el mundo, afectando diferentes ámbitos de la creación, la tierra firme, el mar, las aguas dulces y los cielos. Son calamidades de gran magnitud pero aún limitadas, que sirven como advertencia severa a la humanidad antes de juicios aún mayores por venir. 2. Interpretación de las 4 trompetas según el documento. El documento, Conferencia 49 de Apocalipsis, los 7 años de tribulación, analiza cada trompeta en detalle, explicando su posible significado dentro del contexto profético. A continuación se resume la interpretación que ofrece sobre las 4 primeras trompetas. Primera trompeta: juicio sobre la tierra. El granizo y fuego mezclados con sangre que queman parte de la tierra se interpretan como un juicio directo de Dios sobre la vegetación y el ecosistema terrestre. El documento señala que este evento recuerda la séptima plaga de Egipto, Éxodo 9, 24, cuando cayó granizo con fuego destruyendo las cosechas. Aquí, la destrucción de la tercera parte de árboles y pasto indica que el castigo es severo pero limitado. Dios está dando una advertencia en lugar de destruirlo todo de una vez. Esta primera trompeta podría implicar incendios y devastación a escala global que afectan la agricultura y el medio ambiente de forma drástica. Segunda trompeta: juicio sobre el mar. La gran montaña ardiendo, precipitada al mar, representa un cataclismo masivo en los océanos. El documento explica que podría tratarse de un enorme meteorito o volcán en llamas cayendo al mar, causando efectos semejantes a los descritos, el mar volviéndose rojo como sangre, ya sea literalmente, por la muerte de organismos marinos, o simbólicamente, y la pérdida de una tercera parte de la vida marina y barcos. Esta imagen también evoca el poder destructor de Dios contra imperios o reinos orgullosos. A menudo en la Biblia las montañas simbolizan reinos,
es como si un gran poder terrestre fuera derribado y consumido. En cualquier caso, la segunda trompeta señala un juicio contra el ámbito marítimo, océanos y comercio naval, trastornando la ecología y la economía, debido a la destrucción de barcos, de manera significativa pero aún parcial. Tercera trompeta, juicio sobre las aguas dulces. La estrella llamada ajenjo que cae sobre los ríos y manantiales se interpreta en el documento como un símbolo de envenenamiento y amargura. El ajenjo es una planta muy amarga, aquí representa la amargura del juicio de Dios al corromper las fuentes de agua potable. El resultado es que una tercera parte del agua dulce del planeta se vuelve tóxica, causando la muerte de muchos. El documento menciona que en la Biblia el ajenjo está asociado con castigo y aflicción, por ejemplo, en Jeremías 9:15 Dios amenaza con dar ajenjo a su pueblo rebelde. Esta trompeta indica un juicio que afecta directamente la subsistencia humana y el agua necesaria para vivir, sumiendo a la gente en la angustia. La interpretación resalta que Dios permite que una parte significativa de los recursos vitales se contamine, como consecuencia del pecado y para llamado de atención a la humanidad. Cuarta trompeta, juicio en los cielos. El oscurecimiento de un tercio del sol, la luna y las estrellas se entiende como un acto sobrenatural de Dios que afecta al sistema cósmico o a la atmósfera terrestre. El documento señala que esto provoca una reducción de un tercio de la luz del día y de la noche, sumiendo al mundo en una especie de penumbra prolongada. Este acontecimiento recuerda la 9ª plaga de Egipto, cuando hubo tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días, Éxodo 10:21-23. Aquí, la oscuridad parcial simboliza el caos y desesperación que cubre al mundo por causa del juicio divino. La interpretación dada enfatiza que Dios, soberano sobre la creación, está demostrando su poder al apagar las lumbreras celestiales en parte. También apunta que esta oscuridad podría preparar el escenario para males peores, las siguientes trompetas, creando temor y confusión entre los impíos. Nuevamente, se destaca que el juicio es limitado, un tercio, mostrando misericordia aun en la ira. Dios restringe la destrucción para dar oportunidad de arrepentimiento. En conjunto, el documento interpreta las primeras 4 trompetas como juicios literales enviados por Dios durante la gran tribulación de 7 años. Afectan de forma real y física al medio ambiente y a la humanidad, cada uno en diferente esfera, pero con una intensidad controlada, un tercio, que indica que Dios aún retiene su ira total momentáneamente. Cada trompeta sirve de alarma solemne para que los sobrevivientes reconozcan la mano de Dios y se vuelvan a él antes de que sea demasiado tarde. 3. Imágenes proféticas y su significado alegórico. A lo largo de la explicación, el documento destaca varias imágenes proféticas empleadas en Apocalipsis 8:4-12 y ofrece su significado simbólico o alegórico a la luz de las Escrituras. El incienso y las oraciones de los santos. El incienso puro ofrecido en el altar celestial, junto con las oraciones, simboliza las oraciones de los creyentes que suben como aroma agradable ante Dios. Alegóricamente, representa la intercesión de los santos y la respuesta divina que esas oraciones provocan. El hecho de que el ángel tome fuego del altar tras presentar las oraciones indica que Dios responde a las oraciones. En este caso, su respuesta toma la forma de juicios justos sobre la tierra, vindicación para los santos perseguidos. Esta imagen enseña que las oraciones de los fieles tienen eficacia y peso en el plan de Dios. El fuego del altar arrojado a la tierra, el fuego sagrado, símbolo de la santidad y justicia de Dios, al ser lanzado sobre el mundo produce truenos, relámpagos y terremoto. Versículo 5. Esto representa la ira divina y el juicio que proceden de la presencia de Dios en respuesta a la maldad humana.
Alegóricamente, indica que las respuestas de Dios a las oraciones y a la maldad pueden ser sumamente potentes y purificadoras, sacudiendo los cimientos de la tierra. Es una introducción dramática a los juicios de las trompetas, mostrando que todo juicio proviene del altar de Dios, es decir, de su decisión justa. Granizo y fuego mezclados con sangre. Esta terrorífica combinación en la primera trompeta es una imagen de devastación repentina. El granizo y fuego que caen del cielo simbolizan calamidad enviada desde lo alto. La mezcla con sangre sugiere el resultado sangriento de la catástrofe, muerte y destrucción masiva. En sentido alegórico o simbólico, esta imagen apunta a un juicio divino incendiario que purga la tierra, recordando cómo Dios juzgó a Egipto con granizo ardiente. También podría aludir a conflicto y derramamiento de sangre. Fuego del cielo puede simbolizar bombardeos o la furia de la guerra, y la sangre señala las vidas perdidas. El documento resalta que así se representa la ira de Dios consumiendo lo que el hombre idolatra, la seguridad de sus recursos naturales, pues árboles y pastos verdes, base del sustento, son arrasados. La montaña ardiendo, precipitada al mar, esta es la vívida imagen de la segunda trompeta. Una enorme masa encendida, como un volcán o meteorito en llamas, cayendo al océano. Proféticamente, una montaña ardiente simboliza un poder grandísimo en destrucción. Puede interpretarse alegóricamente como la caída de un reino o imperio, una montaña, política o económica, bajo el juicio de Dios, sumergido en el mar turbulento de las naciones. También evoca la idea de un juicio similar al de Sodoma y Gomorra, cuando Dios hizo llover fuego del cielo sobre aquellas ciudades malvadas. Génesis 19, 24, aquí vemos fuego cayendo sobre el mar del mundo. El efecto de convertir el mar en sangre remite a la primera plaga de Egipto, Éxodo 7, 20 a 21, y significa muerte masiva y pérdida irreparable. El mar enrojecido indica la muerte de criaturas y la destrucción de barcos. En resumen, la montaña ardiente simboliza un cataclismo divino que hunde la grandeza humana y tiñe de sangre el panorama mundial. La estrella llamada Ajenjo, en la tercera trompeta aparece esta estrella o astro flameante que cae del cielo. El ajenjo es una planta amarga y tóxica, por tanto, la estrella con ese nombre simboliza un agente de amargura, veneno y maldición enviado por Dios. Alegóricamente puede representar un mensajero de juicio, como un ángel caído o figura de calamidad, que trae destrucción espiritual y física. Al caer sobre las aguas potables, las convierte en veneno, indicando amargura y aflicción que contaminan la vida humana. En la Biblia, ajenjo suele asociarse con castigo y dolor. Por ejemplo, les daré a comer ajenjo en Jeremías 23, 15, como sinónimo de castigo. Así, la estrella ajenjo profetiza un tiempo de amargura profunda. Las bendiciones cotidianas, el agua fresca, se tornan maldición. Es un símbolo del pecado que envenena al mundo y del juicio que deja un sabor amargo en la vida de los pecadores. Oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas. La cuarta trompeta presenta esta imagen ominosa. La pérdida de un tercio de la luz celestial simboliza tinieblas y pérdida de dirección. Desde una perspectiva profética, la luz del sol, la luna y las estrellas representa el orden y las señales celestiales dadas por Dios para regular la vida. Génesis 1, 14 a 16. Su oscurecimiento parcial significa que Dios está suspendiendo ese orden en parte, sumiendo al mundo en confusión. Alegóricamente, la oscuridad expresa juicio espiritual, una retirada de la gracia iluminadora de Dios, dejando a la humanidad en una oscuridad interna y externa. También sirve como prólogo sombrío a los males que siguen. Un mundo oscurecido es un mundo en angustia,
sin esperanza clara. En términos simbólicos, puede indicar que la iluminación humana, sabiduría, poderío, se verá apagada, ni la ciencia ni la razón podrán disipar la calamidad que Dios envía. Las tinieblas parciales también muestran la misericordia mezclada con juicio. Dios oscurece una parte del día y la noche, no por completo, dando así otra oportunidad para que la gente vea la realidad de su situación y se arrepienta antes de que llegue la oscuridad total de juicios posteriores. En resumen, cada imagen profética en Apocalipsis 8, 4-12, el incienso, el fuego del altar, el granizo sangriento, la montaña en llamas, la estrella ajenjo y la oscuridad celestial tiene un significado simbólico explicado en el documento. Estas metáforas bíblicas ilustran verdades espirituales, las oraciones provocan la acción divina, el juicio de Dios es ardiente y purificador, él puede derribar poderes elevados, el pecado trae amargura mortal, y sin la luz de Dios el mundo cae en confusión. El uso de estas imágenes conecta los juicios futuros con los ejemplos históricos bíblicos de juicios de Egipto, Sodoma, etc., subrayando que es el mismo Dios Santo actuando en ambos casos. 4. Relación con eventos históricos o modernos. El documento discute cómo muchos han tratado de entender estas trompetas en luz de eventos históricos o posibles escenarios modernos, dado lo impactante de las descripciones. Basado en su contenido, se pueden extraer las siguientes asociaciones que se mencionan o analizan. Bombas nucleares, guerra nuclear. Se señala que la visión de granizo y fuego mezclados con sangre del primer toque de trompeta ha sido interpretada por algunos como una referencia a bombardeos masivos o detonaciones nucleares. El fuego cayendo del cielo recuerda a la caída de bombas incendiarias o nucleares, que podrían provocar incendios generalizados quemando bosques y campos, tal como describe la trompeta que quema la tercera parte de la tierra. La lluvia de partículas ardientes mezcladas con sangre evoca el tipo de devastación y muertes que un ataque nuclear causaría, intenso calor, explosiones y posterior lluvia radiactiva que quema la vegetación. El documento menciona estas interpretaciones modernas para resaltar que el lenguaje simbólico de Juan bien podría describir, desde su perspectiva antigua, algo como un bombardeo apocalíptico en los tiempos finales. Desastres marítimos, meteoritos o explosiones en el mar, la segunda trompeta, con algo como una montaña ardiendo lanzada al mar, se ha vinculado a la idea de un meteorito gigantesco impactando el océano. El documento discute que tal impacto podría convertir verdaderamente las aguas en un panorama de muerte, marea roja de sangre, y destruir barcos por tsunamis o explosiones. Otra posibilidad moderna que se ha propuesto es la de una explosión nuclear submarina o en la costa, que levantaría una columna de agua y fuego semejante a una montaña en llamas, arrasando la vida marina. En cualquier caso, el escenario concuerda con la descripción bíblica, una tercera parte del mar contaminado o teñido de sangre y grandes pérdidas navales. Esta correlación con eventos físicos tangibles ayuda a los lectores actuales a imaginar la escala catastrófica de la trompeta, aunque el documento advierte que, sea meteorito o arma humana, en última instancia es Dios quien orquesta el juicio. Contaminación de las aguas dulces, desastre químico, nuclear, la tercera trompeta, con la estrella ajenjo envenenando ríos, ha sido relacionada con eventos de contaminación masiva de aguas ocurridos en la historia moderna. En particular, el documento menciona el accidente nuclear de Chernóbil en 1986 como un ejemplo llamativo. La palabra Chernóbil significa precisamente ajenjo en ucraniano. Tras ese desastre, sustancias radioactivas contaminaron el agua y el suelo, causando enfermedades y muertes, una imagen que recuerda la profecía del ajenjo que amarga las aguas y mata a muchos. Asimismo,
se discuten otras posibilidades, como envenenamiento químico deliberado de ríos o contaminación industrial a gran escala en los últimos tiempos. La asociación con armas químicas o bioquímicas también aparece, por ejemplo, un ataque terrorista o bélico que libere toxinas en las fuentes de agua potable podría cumplir literalmente con la descripción de aguas envenenadas que provocan mortalidad masiva. El documento utiliza estas referencias contemporáneas para ilustrar cómo podría materializarse el escenario de la tercera trompeta, subrayando que la profecía apunta a un desastre ecológico y sanitario global sin precedentes. Oscuridad atmosférica, invierno nuclear o cataclismos climáticos. En cuanto a la cuarta trompeta, el oscurecimiento de un tercio del cielo, el documento lo compara con la idea de un invierno nuclear. Si ocurrieran múltiples explosiones nucleares o erupciones volcánicas gigantescas, una enorme cantidad de polvo, ceniza y humo podría ascender a la atmósfera, oscureciendo la luz solar y lunar. Históricamente, se sabe que la erupción del volcán Krakatoa, 1883, y otros eventos han reducido la luminosidad y teñido de rojo los cielos a miles de kilómetros. A escala apocalíptica, una guerra nuclear global o impacto de asteroide podrían fácilmente bloquear la tercera parte de la luz solar, causando un frío anormal y caos climático, cumpliendo la cuarta trompeta. El documento menciona que muchos expositores modernos ven en esta profecía un posible efecto colateral de los juicios anteriores, incendios, bombas, impactos cósmicos, es decir, la atmósfera cargada de polvo y humo resultaría en días más oscuros. Esta interpretación moderna realza el aspecto aterrador de la profecía y muestra su plausibilidad literal. Sin embargo, el documento recalca que, ya sea mediante fenómenos naturales o causados por el hombre, es Dios quien permite esta oscuridad parcial para manifestar su poder y advertir a la humanidad. Armas bioquímicas y plagas modernas. Aunque las cuatro trompetas aquí tratadas afectan principalmente a la naturaleza, el documento hace referencia a la inquietante posibilidad de armas biológicas o químicas en el contexto de los juicios divinos. Por ejemplo, menciona que algunos analistas proféticos sugieren que la lluvia de granizo con fuego podría implicar agentes químicos combustibles o sustancias corrosivas dispersadas en la atmósfera durante una guerra, y que el envenenamiento de las aguas podría involucrar armas bioquímicas diseñadas para contaminar suministros vitales. Si bien la profecía de Apocalipsis no usa esos términos modernos, el documento los menciona para ilustrar cómo la tecnología humana de destrucción masiva podría encajar en los juicios descritos. Estas conexiones con invenciones bélicas actuales, misiles nucleares, armas químicas de agente naranja, toxinas en agua, etc., sirven para mostrar que las visiones de Juan podrían corresponder a acontecimientos reales en un futuro cercano, usando lenguajes y conceptos que los primeros lectores podían entender: fuego, montaña, estrella, ajenjo, pero que bien podrían manifestarse a través de catástrofes modernas. A pesar de explorar estas correspondencias históricas y contemporáneas, el documento enfatiza que la fuente última de estos juicios es Dios. Aunque es posible que Él use desastres naturales, meteoritos, erupciones, o incluso los actos bélicos del hombre, bombas, armas químicas, como medios para cumplir sus juicios, en todo caso es el plan profético divino el que se lleva a cabo. Las trompetas no dependen de la inventiva humana. Dios demostró en la antigüedad, Egipto, Sodoma, que puede desatar plagas y cataclismos sin ayuda de nadie. Por lo tanto, atribuir el cumplimiento de estas trompetas a fenómenos modernos no les resta su carácter sobrenatural, sino que muestra cómo los eventos de los últimos tiempos podrían desplegarse ante nuestros ojos utilizando incluso los elementos y tecnologías de este mundo, bajo el control soberano del Señor. 5.
Reflexiones espirituales y llamados pastorales. El documento no solo ofrece interpretación profética, sino también enseña lecciones espirituales y hace llamados pastorales importantes a sus lectores. A partir de Apocalipsis 8, 4-12, extrae varias reflexiones espirituales y exhortaciones prácticas, entre las cuales destacan: Dios escucha las oraciones de su pueblo. La escena inicial del incienso con las oraciones, versículo 4, demuestra que nuestras oraciones no son en vano. Aun en medio del silencio solemne en el cielo, las oraciones de los santos llegan al trono de Dios. El documento alienta a los creyentes a perseverar en la oración, especialmente frente a la injusticia y la persecución, confiando en que Dios responderá en su momento. Los juicios que siguen indican que las oraciones por justicia de los fieles finalmente reciben respuesta. Dios interviene en la historia. Esta verdad pastoral anima a la Iglesia a orar fervientemente, sabiendo que nuestras oraciones pueden ser el preludio de grandes obras de Dios. Los juicios son advertencias para el arrepentimiento. A lo largo del análisis, se subraya que el propósito de estos castigos parciales, un tercio, es dar a la humanidad una última oportunidad de arrepentirse. Dios, en su misericordia, mezcla misericordia con juicio, no destruye todo de inmediato, sino que envía trompetas de advertencia. El documento enfatiza que debemos interpretar estas profecías no solo como calamidades futuras, sino como un llamado urgente al cambio en el presente. Así como en los días de Noé o de Egipto Dios avisó antes de juzgar, hoy nos advierte que el pecado tendrá consecuencias. La aplicación para el lector es clara: arrepentirse de la maldad y volver a Dios ahora, antes que lleguen días peores. Pastoralmente, se exhorta a no endurecer el corazón. Los terrores descritos deben movernos a buscar la gracia de Dios mientras dure el día de salvación. Reconocer la soberanía de Dios sobre la creación y la historia. Otro énfasis espiritual del documento es la absoluta soberanía de Dios demostrada en estos acontecimientos. Solo Dios puede apagar el sol parcialmente, o tornar amargas las aguas del mundo. Él tiene el control supremo sobre la naturaleza entera. Fuego, mar, ríos y astros le obedecen. Esta reflexión lleva a dos actitudes: reverencia y confianza. Por un lado, debe inspirarnos un santo temor saber que Dios toma en serio el pecado y tiene poder para juzgar a las naciones. Por otro lado, para los creyentes es consolador recordar que, sin importar cuán caótico se torne el mundo, Dios sigue en el trono dirigiendo los hilos de la historia. Nada de lo que ocurre escapa a su plan. El documento invita a descansar en la soberanía divina, especialmente cuando veamos tribulación, sabiendo que estos eventos ya están previstos por Dios y culminarán en la victoria de su justicia. La fragilidad de las seguridades mundanas. Las trompetas dejan al descubierto que tan frágil es aquello en lo que la humanidad suele confiar: la naturaleza, los recursos, la luz, el orden establecido. En un instante, lo verde es consumido por el fuego, el mar se vuelve sangre, el agua dulce se arruina y las luces del cielo se apagan parcialmente. El documento extrae de esto una lección: no debemos poner nuestra confianza última en las seguridades materiales o el orden natural, porque todo eso es temporal y puede ser sacudido. Las cosechas, el comercio marítimo, la provisión de agua, incluso el ciclo día, noche, todo puede fallar. La única seguridad verdadera está en Dios. Por lo tanto, se hace un llamado a los creyentes a vivir desprendidos de las cosas de la tierra, usando el mundo pero no abusando de él. 1 Corintios 7, 31, ya que la forma de este mundo pasa. Cuando vemos cuán rápido Dios puede quitar un tercio de esto o aquello, cobramos sabiduría para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
en vez de aferrarnos a lo material. Urgencia en la misión y la santidad. Dado que el documento ubica estas trompetas en el contexto profético de los últimos tiempos, hay un tono de urgencia en sus exhortaciones. Se anima a la Iglesia a cumplir fielmente su misión mientras haya luz. Juan 9, 4, predicando el Evangelio de salvación antes de que las tinieblas espirituales aumenten. También se insta a cada creyente a vivir en santidad y vigilancia, como vírgenes prudentes con las lámparas encendidas, sabiendo que el tiempo es corto. Las impresionantes imágenes de juicio no son meramente para asustar, sino para despertar a la Iglesia de cualquier letargo. El documento hace llamados pastorales a permanecer firmes en la fe en medio de pruebas actuales, anticipando que Dios librará a su pueblo de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1, 10. Incluso se insinúa la esperanza de que, si permanecemos en Cristo, Él nos guardará en el día malo o nos tomará con Él según su promesa, alusión a la doctrina del rapto, dependiendo de la posición del autor. En todo caso, la aplicación central es: vivamos preparados, en comunión con Dios y haciendo su voluntad, para que estos juicios nos hallen como siervos fieles y no como enemigos de Dios. La justicia de Dios y el Evangelio. Por último, el documento reflexiona que aunque estos pasajes muestran el juicio justo de Dios contra el pecado, también de fondo reafirman la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos hacen ver la seriedad del pecado, merece castigo, la necesidad de un Salvador, y la gracia de Dios que provee escape a través de Cristo. Cada trompeta, con su devastación, es como un toque de alarma espiritual que clama: huye de la ira venidera. Esto lleva a un llamado pastoral a responder al Evangelio de Jesucristo. El documento posiblemente cierra recordando que Jesús ya sufrió la ira de Dios en la cruz por nosotros. Él bebió el ajenjo y cargó nuestras maldiciones para que todo el que se arrepiente y cree sea salvo. Por tanto, la reacción correcta ante Apocalipsis 8 no es terror estéril, sino venir a los pies de Cristo en humildad. Solo en Él encontramos seguridad frente al juicio. Aquellos que pertenecen a Cristo pueden enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que, igual que Israel en Egipto, estarán bajo la protección de la sangre del Cordero cuando pasen estos juicios. En conclusión, el documento, la conferencia del Apocalipsis 49, los 7 años de tribulación, no solo explica los eventos proféticos de Apocalipsis 8, 4 a 12, sino que extrae de ellos profundas lecciones para la vida espiritual. Nos llama a tomar en serio las advertencias de Dios, a permanecer en oración y santidad, y a confiar en la soberanía y misericordia del Señor. Las 4 primeras trompetas, con todo su dramatismo, se convierten así en un mensaje de alerta y esperanza: alerta para los que duermen en el pecado, esperanza para los que claman a Dios, pues su plan redentor sigue avanzando y pronto el reino de Dios triunfará sobre toda oscuridad.